Buenas noches, profesor. El día de hoy nos toca exponer el trabajo final de economía. Los integrantes son Jennifer Jiménez, Shirley Arévalo, Michelle Loyola, Nobucosa Monamut y Diego Carneiro. Del curso de economía de la sección 24A con la profesora Marjorie Frías. A continuación, mi compañero iniciará la exposición. Buenas tardes, soy Diego Carneiro. Voy a presentar los problemas, el problema para oferta y demanda variables sobre el caso de una venta de tablets de bajo costo de la empresa Lenovo. La venta ha crecido exponencialmente y ellos se han visto obligados a contratar más personal. Y también se sabe que la competencia ha bajado los precios debido a fallas en la actualización de su sistema operativo. Entonces, las tablets Lenovo han aumentado la percepción de valor para los clientes. Adicionalmente a esto también se conoce que la empresa reduce 50 soles, o ha reducido 50 soles para promocionar el stock de sus tablets, eh, en este caso, ¿no? Y según esto vamos a comentar qué sucede con la oferta y la demanda de las tablets. Primero, hay que mencionar que los indicadores ceteris paribus están variando, entonces lo que se va a producir es un desplazamiento de la oferta y la demanda. Con el primer punto es que la empresa está contratando más personal para ofrecer obviamente más productos. Entonces se desplaza hacia la derecha, la recta de la oferta. Y con la baja de precios debido a temas de calidad, la empresa está afrontando esto, hace que la ecuación de la demanda se desplace hacia la derecha de igual forma y se genere un nuevo punto de equilibrio. Buenas noches, profesora. Le saluda Jennifer Jiménez. El tema de hoy que voy a tratar es sobre la oferta y demanda de funciones. Mi planteamiento es en el segundo trimestre del 2020 ha incrementado las recargas del oxígeno, se ha incrementado ante los que costaba anteriormente. Las recargas del oxígeno costaban 30 soles y se disparó actualmente a 100 soles el metro cúbico durante lo que es debido a la pandemia. Ante esto ha generado tanto la oferta como la demanda se encuentran afectados. Una de las medidas en el gobierno que ha querido de hacer es dar un equilibrio a los precios. En este caso se busca la fórmula de igualdad a la oferta con la cantidad de la demanda. Mi pregunta sería, ¿cuál es el punto de equilibrio que hoy en día se da para el precio del oxígeno? Bueno, como primer punto, primero tenemos que desarrollar determinar, mejor dicho, la fórmula de la oferta y la demanda. Lo único que vamos a hacer es reemplazar fórmula y oferta es 3 más 2P y la fórmula de demanda sería 100 menos 3P, ¿correcto? En segundo paso, se va a hacer lo que es calcular el punto de equilibrio. Equilibrio sería, reemplazamos 3 más 2P es igual a 100 menos 3P, ¿correcto? Aquí hacemos lo que es una ecuación, sería 5P es igual a 97. Entonces el equilibrio sería de 19.40. Como tercer cálculo, sería el equilibrio de función de la demanda. El equilibrio de función de demanda es 100 menos 3 por 19.40. Entonces aquí ya nos sale lo que es la función el equilibrio de función de la demanda, que sería 41.80. Bueno, como vemos aquí en nuestro gráfico, eh, en nuestro gráfico debemos de lo que es interpretar que debido a las recargas de los oxígenos, se ha llegado a incrementar hasta 100 soles por metros cúbicos, ¿de acuerdo? La fórmula nos permite calcular actualmente cómo debe ser el precio al día de hoy, en la oferta y la demanda, para que esto sea accesible y para todos los pacientes, pues, ¿no? Como hoy en día sabemos, gracias a Dios está bajando el tema de contagios, pero igual hay personas que requieren de oxígeno. Como le dije, entonces el punto de equilibrio hoy en día sería de un aproximado de 4.81. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Les saluda Shirley Arévalo. Soy estudiante de la carrera de Administración y Recursos Humanos en la UPC.
En esta ocasión les voy a hablar sobre dos puntos específicos para mi trabajo final de economía y el primer punto es la elasticidad. Yo les voy a comentar sobre un tema según el diario Gestión, donde nos, nos, nos habla sobre exactamente las mascarillas, ¿no? Es un tema que se está viviendo actualmente debido a la coyuntura de la pandemia. Entonces, podemos deducir y decir que de la pandemia en el Perú ha obligado a que las familias se tengan que proteger, ¿no? Y con ello también proteger a sus seres queridos. Y una de las medidas que se han adaptado es el uso de protector respiratorio, más conocidos como mascarillas, ¿no? Entonces, según la noticia Gestión, se puede indicar que a mediados de marzo del 2020 el precio de las mascarillas KN95 se incrementaron de un precio de 20 soles la caja de 50 unidades a 145 soles la caja de 20 unidades, ¿no? Entonces, para este ejercicio he propuesto que determinemos la elasticidad del precio de la demanda de las mascarillas para el rango del consumo. Y la problemática sería, o la consulta sería, ¿qué tan conveniente es el incremento del precio? Entonces, para ello hemos armado nuestro cuadrito donde hemos indicado el precio inicial, precio final, la cantidad inicial y la cantidad final, ¿no? Teniendo como el precio, y de acuerdo a ello hemos tomado la fórmula de elasticidad, la cantidad 1 menos la cantidad 2 dividida entre la cantidad 1 más la cantidad 2 y tomando esto dividido también entre el precio 1 menos el precio 2 dividido entre el precio 1 más el precio 2, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los datos del contexto y del enunciado, la fórmula sería, ¿no? 50 menos 20 dividido entre 50 más 20 y todo ello va dividido entre 20 menos 45 y todo ello dividido entre 20 más 145. Entonces, en el resultado también se puede reflejar en el gráfico, donde vemos el cambio de la disminución de la cantidad demandada, por ejemplo, de 50 a 20, y también la subida del precio, ¿no? Que costaba 20 soles y luego llegó a costar hasta 145 soles. Entonces, se puede interpretar de la siguiente manera el ejercicio. Si el precio se incrementa en 1%, la cantidad demandada disminuirá en un 0.57%. Entonces, en el caso de que si el precio disminuye en un 50%, la cantidad demandada aumentará en un 28.5%. ¿Cuál sería la conclusión a la que llegamos con este ejercicio? Sería de que las mascarillas son un bien inelástico, ¿no? Por lo cual no tiene sustitutos adecuados, debido a que la elasticidad es menor a 1. Por lo tanto, el precio de las mascarillas no debería incrementarse en el precio, ¿no? Repasemos el concepto del PBI. El PBI es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un determinado periodo. La fórmula del PBI es igual a la suma total del consumo más ingreso, más gasto, más exportaciones, menos las importaciones. A su vez tenemos dos tipos de PBI. Tenemos el PBI real y el nominal. Ahora veamos un ejemplo acerca de ello. Nos dicen que en Chile se producen plomo y hierro. Las cantidades y precios del mercado se presentan de la siguiente manera. Veamos el cuadro. Por un lado, los productos y cantidad y precio. Ahora calculemos. El PBI nominal para los años 2018 y 2019, el PBI real del año 2019, considerando que el año base es el año 2018. Y por último, también nos piden medir la tasa de crecimiento del PBI real del año 2019. Ahora calcularemos la cantidad por el precio para cada año. El precio nominal para el 2018 es de $9.000, mientras que para el año 2019 será de 7.920. Ahora veremos el crecimiento del 2019, respondiendo al concepto número 2.
podemos decir que existió un crecimiento de 13.33% para este año. Y por último, hallamos el deflactor. El deflactor es un índice que muestra la variación de precios que se ha producido en un determinado periodo. Para poder hallar el deflactor, dividiremos el PBI nominal sobre el PBI real, con lo cual entenderemos el motivo por el cual crece o decrece el PBI de un país y así sacar conclusiones no equivocadas. La variación porcentual, aquí tomaremos el PBI nominal del 2019 para dividirlo sobre el PBI real del 2018. Podemos decir que Chile se encuentra en recesión porque el país no creció. En el caso de la inflación... Buenas noches, profesora. El día de hoy voy a exponer acerca del empleo y desempleo. Soy Isabel Samanamur. El planteamiento de mi ejercicio dice que el 16 de marzo del presente año, mediante el Decreto Supremo 044-2020, la PCM declaró en estado de emergencia al Perú por la pandemia del COVID-19 y estableció una cuarentena obligatoria y el distanciamiento físico. Esto obviamente ha repercutido en las empresas a nivel nacional, por lo cual se requiere realizar el análisis de los indicadores del mercado laboral del tercer trimestre de 2020 con respecto al 2019, para el cual se cuenta con la siguiente información. Se ha establecido una tabla del INEI, algunos datos para poder hacer el ejercicio. En la primera pregunta tenemos que nos piden hallar la tasa global de participación de la fuerza laboral del tercer trimestre 2019 y 2020, comparar y analizar qué pasó un año con respecto al otro. Primero hemos establecido las variables, hemos sacado las variables que vamos a necesitar, en este caso, la tasa global de participación, la PEA, que es la población económicamente activa 2020 y 2019, la población en edad de trabajar también, 2019 y 2020, y lo hemos aplicado en la fórmula que dice que la tasa global de participación es igual a la población económicamente activa entre la PET entre la población en edad de trabajar por 100. Haciendo el reemplazo nos sale que para el trimestre 2020 54% y para el trimestre 2019 67%. Luego hemos comparado y analizado. Haciendo la comparación se ha determinado de que, comparando el 2020 con respecto al 2019, vemos de que la tasa de participación ha disminuido el 13%, evidenciando la repercusión de la recesión ocasionada por la pandemia que atraviesa el país. En el segundo ejercicio nos están pidiendo calcular el número de personas desempleadas en el tercer trimestre del 2020, para lo cual igual hemos establecido las variables que vamos a necesitar, que es la tasa de desempleo, la población económicamente activa y el número de desempleados. Luego hemos aplicado la fórmula en la tasa de desempleo para poder despejar el número de desempleados. Aplicando la fórmula y despejando, nos ha salido que el trimestre de julio-agosto 2020 el número de desempleados fue de 1.967.466 personas. Según el tercer trimestre de cada año, indicar cuál de los 2 años hubo una mayor tasa de ocupación. Para esto vamos primero a identificar las variables que tenemos. Vamos a identificar la población económicamente activa, la población en edad de trabajar, la tasa de desempleo tanto del 2019 como del 2020. Y en base a ello vamos a despejar primero el número de empleados, para lo cual primero necesito determinar cuánta es la tasa de empleabilidad. Sabemos de que la PEA contiene a los empleados más los desempleados, es decir, la tasa de empleo más la tasa de desempleo deberían sumar el 100% de lo que es la PEA. Se despeja así que la tasa de empleo para el 2020 es del 54% y para el 2019 del 67%. Ambos se reemplazan en la PEA para no tenerlos en porcentajes sino en números. Luego con esos números ya tenemos el número de personal que sea empleado. Entonces vamos a reemplazar la fórmula de la tasa de ocupación que dice que la tasa de ocupación es igual al número de empleados sobre o entre la población en edad de trabajar, y esto por 100, determinando así la tasa de ocupación para el 2020 y 2019. Entonces se determina que en el tercer trimestre de 2019 tuvo una mayor tasa de ocupación, ya que tuvo un 44.89% comparado con el 2020, que solamente llegó a un 29.16%. La siguiente dice calcular la población empleada y la tasa de
tasa de empleo del tercer trimestre de 2019. Primero identificamos las variables que necesitamos, que es la PEA, la PET, la tasa de desempleo, ya que el número de desempleados no lo conocemos y el número de empleados tampoco. Entonces vamos a hallar el número de desempleados, para lo cual aplicamos en la fórmula de la tasa de desempleo, ¿no? Lo reemplazamos, lo despejamos y nos sale cuánto es el número de personal desempleado. Luego lo que estamos haciendo es hallar el número de empleados. ¿Qué hacemos? El número de empleados es igual a la PEA menos el número de desempleados, como les expliqué en un inicio. La diferencia sale de que el número de empleados sale de 3.508.991 personas. Y de ahí lo hemos reemplazado en la fórmula de la tasa de empleo, en la cual no hemos puesto el número de empleados entre la PEA por 100. Haciendo el despeje, que hemos quedado de que el número de empleados del tercer trimestre fue de 3.508.991. Y la tasa de actividad del tercer trimestre, o la tasa de empleo, en el tercer trimestre, ha sido de 67%. De un periodo a otro. ¿Para qué sirve? Nos preguntamos. Nos sirve para medir los bienes y servicios como los precios, los salarios, los contratos de arrendamiento, entre otros. Realiza el seguimiento de los precios de manera mensual. Y para ello veremos un ejemplo. Nos dicen que un vendedor empieza a laborar en una de las tiendas retail más conocidas de Lima el 1 de julio del 2014, teniendo un salario mínimo de 950 soles. La jefatura del área comercial ha decidido incrementar su salario a 1.200 soles, por ser un excelente vendedor y por los años que tiene en la empresa. Debido a este aumento salarial, él espera que sus ingresos no se vean afectados por la inflación. El aumento salarial corre a partir del mes de agosto del 2019. Ahora, a partir del enunciado, ¿el incremento salarial le permitirá al empleado proteger su salario de la inflación? Veamos qué respuesta nos brinda. Vemos que el salario en el 2014 fue de 950 soles, mientras que en agosto del 2019 será de 1.200 soles. Ahora tengamos en cuenta que el IPC de junio del 2013 fue de 116.94, mientras que para agosto de 2019 fue de 121.96. Dividimos el de agosto sobre el de junio, menos 1 por el 100%, el cual nos dará como resultado 4.29%. Ahora hallamos el factor. Tomamos el 4.29% y lo dividimos entre 100 más 1, el cual nos dará como resultado 1.00429. Ahora hallamos el sueldo. El salario inicial, el factor nos dará como resultado a 990.76. Vemos que el sueldo ofrecido es menor de lo que debería ser para que no le afecte la inflación a este empleado, lo cual no le ayudaría. La pregunta 7 es sobre política económica. Estamos usando dos cuadros, uno del el PBI desde el 2008 y la proyección hacia el 2020, y un dato de inflación para el marzo del 2020, donde indica que está dentro del rango controlado, que está en 1.8. La situación actual de la política económica en Perú se enfrenta a problemas de devaluación de la moneda, hay variaciones en el tipo de cambio, la demanda agregada también baja, la inflación está controlada dentro de este escenario, hay un aumento de tasa de desempleo y está en una situación de recesión. Se puede ver en la curva desde el segundo trimestre del 2019, ha ascendido hasta el tercer trimestre, pero luego tiene una caída sostenida, incluso hasta el primer trimestre, y bueno, como actualmente ya sabemos, estamos en recesión. Entonces, dentro de estos indicadores, lo que se podría aplicar es una política fiscal restrictiva, se aumenta la recaudación por impuestos, se busca reducir el déficit fiscal y también reducir el gasto público.
Y adicionalmente a ello, la política monetaria que se utilizaría es una política monetaria expansiva. Busca aumentar la oferta monetaria, reducir el encaje bancario para que las entidades financieras tengan más recursos para dar créditos y estén protegidas ante un eventual retiro masivo o algún tema que vaya a presentar dentro de esta coyuntura de recesión. Bueno, también como segundo punto, les voy a explicar es un tema sobre el sector externo, ¿no? Para lo cual me he basado en un artículo de Senasa. Entonces, va a ser un análisis de la balanza de pagos. Según Senasa, las exportaciones de palta peruana llegaron a ser de 36.412 toneladas en el primer trimestre del 2020. Entonces, esto pese al estado de emergencia que se está viviendo actualmente, ¿no? Entonces, los envíos de palta continuaron llegando a mercados internacionales, tanto a Estados Unidos como también a países de la Unión Europea. Entonces, para poder realizar un análisis sobre, sobre este tema exactamente de exportaciones, tenemos que tener muy en cuenta lo que es la estructura de la balanza de pagos, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen acá presente. Entonces, para el análisis que he realizado podemos mencionar e indicar que la noticia nos habla sobre la exportación de palta. Entonces, ¿de qué manera esto afectará a las exportaciones netas, ¿no? Probablemente se mitigue en cierta parte la disminución de las exportaciones y afectará en otros bienes. Esto debe registrarse en la balanza comercial, que a su vez esto irá dentro de la balanza de cuenta corriente. Como sabemos, nuestra economía se caracteriza, ¿no?, por una cierta dependencia en las exportaciones de materias primas y minerales, ¿no? Por ejemplo, como el cobre, ¿no?, la plata y todo ello. Por lo que es lógico pensar que la pandemia tendrá un efecto positivo en la balanza comercial, como es el caso que se presenta, ¿no?, con esta noticia. Y entonces, aunque no debemos también desconocer que otras áreas sí se verán afectadas severamente, ¿no? Entonces, este es el análisis que se puede realizar de acuerdo a la noticia que se ha brindado con respecto a las exportaciones de paltas. Muchas gracias.